Y hoy es un día muy particular, que particularmente también, valga la redundancia, nos atañe y nos involucra, porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, esta libertad de prensa que ha sido tan discutida durante la historia, a lo largo de todos los tiempos, pasando por distintos momentos de la historia, y que definitivamente defienden los pueblos libres, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de expresarse. Pero bueno, tiene un concepto un poco mucho más amplio y por eso nos vamos a referir a esto. Exactamente, bueno, en relación a esto tenemos una invitada, ella es magíster en estudios latinoamericanos, licenciada en comunicación social, productora de contenidos audiovisuales, sí, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, Paula Navarro. La vamos a saludar. Paula, buenos días. ¿Cómo es justo? Un placer llegar a través de la pantalla a Brinkmann, ¿no? También esto que nos permiten las nuevas tecnologías y estos avances vinculados a la comunicación, que sin dudas es una herramienta naturalmente humana, pero que está mediada, como lo estamos en este momento con ustedes. Sí, ni hablar. Bueno, Hernán Coria, Omar Giorgis, sí, la están saludando. Bueno, es cierto, de aquella comunicación rudimentaria de las palabras y desde que el hombre comenzó a expresarse a través de sonidos y después a través de las palabras a esto, digamos, creo que la esencia es la misma, el comunicarse. Después van variando y van cambiando los tiempos y los medios, ¿no? Así es, y con relación a la jornada que hoy se conmemora, planteada a partir de distintos movimientos y reclamos, sobre todo de comunidades de periodistas, hay como todo dos bibliotecas acerca de quiénes fueron los que primero plantearon la necesidad de pensar en un día, ¿no?, de la libertad de prensa. Algunos plantean los franceses en el año 91 y otros periodistas africanos, que precisamente venían ejerciendo luchas y reclamos en contra de amenazas, persecuciones, arrestos, censuras y sobre todo las restricciones que tenían para ejercer esta profesión que Gabriel García Márquez llamó el mejor oficio del mundo, con todas esas posibilidades que nos permite el periodismo. Y bueno, desde ese 1993 hasta la fecha han pasado muchísimas cuestiones, muy positivas algunas, otras no tanto, pero siempre hay que tener una mirada no apocalíptica de lo que estamos viviendo, porque los valores que se pusieron en ese momento a través de esa declaración de Windhoek en África, en Namibia, tiene que ver con libertad, pluralismo e independencia para ejercer el periodismo. Y tiene que ver no solo en relación al periodismo y su vinculación con los medios de comunicación, sino también y particularmente en relación a las personas que ejercen el periodismo. Si nos remontamos incluso a nuestra propia historia argentina, tenemos el caso de Rodolfo Walsh, ¿no?, que fue también una persona fundamental para lo que fue un origen del nuevo periodismo, incluso antes que Truman Capote en Estados Unidos, y que sin dudas tuvo que ver con su muerte, su desaparición física, por haber sido una persona que investigaba y que planteaba, digamos, cuestiones que fueron, a través del golpe militar, desaparición y muerte física. Pero todos estos valores que decimos, ¿no?, la libertad, el pluralismo, la independencia, están en tensión permanente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son empresas. Entonces también hay discusiones con relación a esto, ¿no? Libertad de prensa, libertad de empresa. Muchos docentes trabajamos estas nociones en el aula y tratamos de reivindicar la necesidad de la pluralidad de voces, algo que en realidad en América Latina, en Argentina, pero también en varios sectores del mundo, lamentablemente no existe. Sabemos que la concentración, y no hablo solo de la concentración de las tecnologías, la concentración, digamos, en pocas manos de los medios de comunicación, de grandes cadenas de comunicación, la concentración de los dueños del papel prensa, ¿sí?, en vastos sectores del globo,
tienen que ver también con la concentración de la pauta publicitaria privada y estatal, la concentración de las agendas, y ustedes en Brickman seguramente, vivencian esto habitualmente, digamos. ¿Cuánta tensión hay en cada uno de estos términos, ¿no? Libertad, pluralidad e independencia. Libertad, ahora tenemos toda esta opacidad de los algoritmos que sin dudas también tienen debates, deliberaciones inminentes acerca de qué hacer con todo lo que se expone a través de las redes sociales. Por lo tanto, estamos en un momento clave para poder tomar, digamos, el guante, recoger el guante y ponernos a pensar en la importancia de la comunicación, en la importancia más que nunca del periodismo como aquel que habilita los diálogos. Y así como habilita los diálogos, habilita la palabra, habilita el conocer lo que está aconteciendo, los hechos, más que nunca debe dar contextos, debe dar marcos para interpretar esos hechos, ¿sí? Pero no como también el omnipotente, ¿no? Como aquel que denuncia, como aquel cuarto poder que todo lo ve, todo lo denuncia y tiene la posibilidad de juzgar, sino precisamente lo contrario, con una responsabilidad social que hoy nos tiene que interpelar más que nunca, esa responsabilidad social de decir desde dónde hablamos, desde dónde nos formamos, quiénes son las empresas para las cuales trabajamos y nos contratan, sean privadas, sean del sector alternativo, comunitario, sin fines de lucro, sea desde los ámbitos estatales, a través de los medios de comunicación públicos de los diferentes estados. Entonces yo creo que hay que develar bastantes romanticismos, por decirlo de alguna manera, que siempre han estado atados a esta noción del periodismo. Sí, es cierto. Ahora, si uno analiza en la actualidad del periodismo, y esto habla también de un mea culpa, ¿no? Nosotros mismos a veces somos quienes transgredimos esa libertad de prensa, más allá de como decía, en este caso, profe, sobre los medios, en este caso, ya sea hegemónicos o a través de empresas, de esa libertad de empresa, pero a veces también los propios periodistas transgredimos esa libertad de prensa o nos convertimos en lo que no queremos o que estamos repudiando, ¿no? Por eso decía Hernán que es fundamental poder hacer esa autocrítica de la responsabilidad social que tenemos, ¿no? De la responsabilidad social que implica tener un micrófono, tener una cámara, tener un blog, escribir en las redes sociales, ser un influencer, digamos, porque hoy la comunicación es transmedial, es decir, está siempre en producción, hay una producción constante, entonces todos esos enlaces y esas huellas que nos van llevando desde una primera comunicación, información, noticia, después desencadenan múltiples ramificaciones que sin dudas tienen que tener como materia prima, como génesis, como matriz, la responsabilidad de quienes asumimos comunicar, la responsabilidad de los periodistas. Por eso digo que más que nunca es fundamental formar periodistas, formar a las personas que tienen este bichito por la curiosidad, este cultivo permanente de la lectura, de la inquietud, de conocer el porqué de las cosas. Porque si hay algo que nos identifica a las personas que elegimos esta carrera, que es una carrera vocacional, que es 24/7, 365 días del año, pero que sin dudas le ponemos el cuerpo. Le ponemos el cuerpo y tenemos que saber también desentramar esas estructuras que a veces nos llevan puesto, la agenda nacional, nos lleva puesto la agenda global y descuidamos nuestros propios territorios, nuestros propios temas de agenda, desconocemos otras voces, alteridades, es decir, estamos en un mundo que cada vez es más desigual desde lo económico, más desigual desde el acceso a la educación, desde el acceso a la alimentación, desde el acceso al agua, el acceso de las mujeres en distintos ámbitos laborales que aún
sociales, culturales, políticos que aún están en lucha. Por lo tanto, digo, es mucho lo que se puede construir desde la comunicación. Yo creo que el periodismo debe hacerse, debe militarse desde el constructivismo, y ese constructivismo es dialógico, no puede ser verticalista, no podemos ser los periodistas los que tengamos la justa, la razón, la realidad, no, sin duda es que no, porque nosotros tenemos que pensar en hechos y a través de investigaciones, de marcos, de encuadres, tratar de darle herramientas a nuestras audiencias para que comprendan esa realidad. Pero sin dudas, nosotros no somos los dueños ni las dueñas de la realidad, ni de lo que está pasando, ni de la independencia, ni, digamos, de la multiplicidad de lecturas que se hacen en un momento muy difícil donde el discurso del odio, la cancelación a los que piensan diferentes, está presente en nuestros medios de comunicación. Yo lo dejo ahora, Omar, pero después le quiero plantear una vieja disquisición que viene desde la facultad y de un profesor que nos hacía esa disquisición y que creo que se mantiene. Estoy hablando del periodismo, pero bueno, quiero que también Omar, por supuesto, pregunte. No, profe, bueno, la escuchaba. Bueno, yo le cuento a la gente, me tomo el atrevimiento, ¿no? Que le digo profe porque fue profe mía en la universidad. Así que, yo bueno, no le puedo decir profe. Bueno, usted dígale profe, bueno. también, dígale profe. Pero le escuchaba y hablaba de esto de... Hay un vínculo. Decía, ¿buen alumno o regular alumno? Muy buen alumno, súper bueno, participativo. Pero porque... No, decía otra cosa recién cuando hablábamos, ahora al aire, nada, mentira. Profe, no, bueno, hablaba de responsabilidad social y hablaba de esta cuestión de la audiencia también, y pensaba del otro lado, por ahí los que estamos dentro del periodismo, solemos hablar de estas cosas y hablamos de la libertad de prensa y de muchas de las cuestiones que pasan dentro del periodismo, pero también está del otro lado, el que escucha, el que nos consume, el que nos lee. ¿Qué es lo que tiene que saber el otro, digamos, en cuanto al periodismo y en cuanto a por qué es tan importante la libertad de prensa? Yo creo que lo que vos planteas, Omar, tiene que ver con esto de que en un momento las personas que elegimos el periodismo nos planteábamos como aquellos poderosos y poderosas que podíamos denunciar, decir que estaba bien, que estaba mal, digamos. Hubo un momento en donde las escuelas críticas de la formación del periodismo fueron tan fuertes que crearon tal vez una distancia también, similar a lo que nos está con la clase política. Crearon una distancia en donde el periodismo entró en crisis como identidad. ¿Por qué? Porque también un poco como que nos habíamos subido, demasiado alto, digamos, en ese vértice del poder, de ese cuarto poder. Entonces, yo creo que ahora hay que recomponer ese vínculo, ¿sí? Recomponer esa relación a través del trabajo. La única forma de que nosotros recuperemos la credibilidad como periodistas es la cercanía, la empatía y saber descorrer, el velo y que nuestras audiencias sepan desde dónde hablamos, cómo nos formamos. No está mal, no hablo de periodismo militante como concepto, pero no está mal decir desde dónde uno está construyendo la noticia. Es decir, creo que además en esta situación de la aldea global, todos conocemos nuestros recorridos, estamos a un enter, un clic de conocer nuestro CV en 2 segundos. Por lo tanto, no podemos ponernos el traje de esa independencia ideológica, de esa objetividad total, porque de ninguna manera yo creo que somos seres humanos y nuestra subjetividad está cruzada en cada una de nuestras acciones personales, emocionales, laborales. O sea, nuestras prácticas cotidianas están cruzadas por todo lo que nos conforma, por todo lo que nosotros hemos vivido y por los vínculos que hemos creado. Por lo tanto, debemos presentarnos como personas que nos formamos para un oficio, para una profesión. Y creo que debemos formarnos cada vez más, no dejar nunca de leer, no dejar nunca de escuchar, no dejar nunca de prestar atención,
a lo que nos están diciendo nuestras audiencias. Bueno, ahora le planteo esa vieja disquisición que hay, y lo llevo hace muchos años atrás, en la Facultad de Ciencias de la Información. Bueno, yo fui formado en Córdoba, ¿no? Había un profesor. Sí, yo también, en la ESI. ¿Usted fue a la escuelita? Sí. Pero la más grande. Sí. ¿O la escuelita chica o la escuelita más grande ya? No, era chiquita la escuelita todavía. Era la casita de Tucumán. Que decíamos todos. Sí, sí. Ahora uno cuando va y ve el edificio, lo ve justamente Adolfo Walsh ahí en el ingreso, es un lujo, sí. Usted iba desperdigada, seguramente ya estamos contando incidencias, pero bueno. Iba a una clase en la escuelita de periodismo, tenía que ir a economía, a la facultad de economía, tenía que ir... agronomía o abajo del árbol. Sí, o a las aulas comunes. También, o sea, bueno, hemos compartido. Bueno, esa vieja disquisición la planteaba un profesor que teníamos de periodismo en la cátedra Periodismo 1, que era Luis Garate, que decía lo siguiente. Vuelvo a lo que decía usted, desde dónde nos formamos y a la responsabilidad ante el micrófono de la formación y también cuando transmitimos. La pregunta que fue siempre, y esto voy porque nuestra profesión no está ni colegiada, ni matriculada, ni nada por el estilo. ¿Quién es periodista? Decía. El que se formó, el que fue a una facultad, el que se instruyó, el que siempre, en esa época se leía, internet recién aparecía, o aquel que un día lo contrataron, lo sentaron delante de un micrófono y le dieron la posibilidad de hablar. Esa es la vieja disquisición. Vuelvo a esto, a la responsabilidad. ¿Quién es más periodista? ¿El que estudió y se formó o aquel que es idóneo y se hizo en un medio? Y vuelvo a lo que decía usted. Es periodista aquel que asume con responsabilidad y me parece y vocación lo que está haciendo. Después podemos discutir los modos, la forma o cómo, pero sí creo que hay una pequeña diferencia en la hora de argumentar los temas o de presentar los temas o de esa responsabilidad en el análisis si uno ya tiene un acervo cultural previo. Así es, Hernán. Totalmente, Cacho Garat, sí, así se llama la biblioteca de la escuelita, ahora Facultad de Comunicación. Mira, eso yo creo que tiene que ver con la génesis del periodismo. Un autor que se llama Silvio Weisborg, que es argentino, tiene muchos trabajos con relación a esto, y que él hace el análisis de cómo de un oficio, que precisamente el oficio, por eso yo digo, y cité a Gabriel García Márquez, porque él lo plantea como el mejor oficio del mundo. Es decir, que al hacer un oficio que inicialmente tenía que ver con la pluma, en primer lugar, con saber escribir, el saber escribir te lo daba el cultivo, digamos, el ser una persona cultivada intelectualmente. Después pasa, digamos, por la posibilidad de escribir en la gráfica y luego se abre hacia la radio a partir de 1920, la televisión a partir de 1950, bueno, y las redes y demás. Yo creo que una cosa no invalida la otra, porque hay muy buenos periodistas que son idóneos, han tenido la posibilidad de formarse, porque cuando hablamos de esto de las desigualdades y yo en este caso milito más que la igualdad de oportunidades, la igualdad de posiciones del francés Dubet, quien dice que no todos tenemos la misma línea de partida. Por lo tanto, probablemente haya muchos y muy buenos periodistas que no tuvieron la posibilidad de viajar a Córdoba, de formarse en una universidad. Pero sí yo creo que tienen la responsabilidad de hacerlo una vez que están frente a un micrófono. ¿Por qué? Porque hoy las posibilidades son muchas. Entonces, todas las posibilidades que hay a través de Internet, de las formaciones a distancia, de las capacitaciones online, de la cercanía de muchas instituciones terciarias y de formación profesionalizante, creo y considero que esa sí es una responsabilidad y un deber. Es decir, si tuviste la posibilidad de acceder, porque sea en radio, porque tenías muy buena voz, porque tenés un timbre cálido, porque sabes articular, o porque escribís muy bien gracias a toda la información y la acumulación que tenés de lecturas, o sos muy bueno
desde el punto de vista como presentador o presentadora, o tenés una imagen o estéticamente altamente valorable y podés hacer televisión o podés hacer redes o lo que fuese, creo que si tuviste esa posibilidad por las herramientas naturales y competencias personales que cada uno trae en nuestra conformación como ser humano, la responsabilidad es posterior, ¿no? Es posterior y es permanente, posterior y permanente siempre. Seguro. Por lo tanto, yo creo que no, esto que decía Cacho Garat tiene que ver con la génesis del periodismo, pero la profesionalización en el periodismo después de la década del 60, del 70, con todo esto que vos decías, con las escuelas de investigación en comunicación en América Latina, sobre todo que se centraron en México, porque grandes teóricos y teóricas de Argentina emigraron por la dictadura a México y desde allí, claro, y desde allí construyeron conocimiento, como el caso de Mabel Piccini, como el caso de, Néstor García Canclini, como el caso de el Toto Schmugler, digamos, María Cristina Mata. Tenemos un montón de autores sobre comunicación que tuvieron que exiliarse y producir conocimiento y investigar la importancia de la comunicación y el periodismo. Por lo tanto, nosotros no podemos corrernos de esa obligación. No, seguro que no. Bueno, Paula, nos hemos quedado sin tiempo también porque, como siempre decimos, es tirano y recontra tirano. Nos gustaría hablar mucho tiempo, pero bueno, agradecerle por la predisposición, bueno, cuando Omar la convocaba. Y bueno, como siempre decimos a todos nuestros invitados, continuar hablando de estas cosas y seguramente nos gustaría seguir charlando con usted en algún momento sobre otro tema en particular también. Por supuesto, un gusto, un placer, siempre la convocatoria de los estudiantes y ahí de Omar, que es una persona con quien hemos compartido el aula, y esto que hablamos de esta construcción permanente del saber y del hacer también. Así que para mí es un orgullo haber compartido con vos, Hernán, y con Omar este espacio de comunicación con la gente de Brickman. Un placer y bueno, muchísimas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Gracias, chau, chau. Bueno, ahí pasaba entonces Paula Navarro, la profe de Omar. La profe. Yo sí tengo que llamar a los míos, no sé si pueden atender en el más acá o en el más allá. En cualquier lado. La verdad que en lo personal